Hola, hola, te doy la bienvenida al podcast Confía en tu Poder, donde hablaremos de cómo conectar con nuestra esencia, despertar nuestro potencial y avanzar hacia nuestra mejor versión. Confía en tu Poder, el podcast de Ale Pérez. Hola, hola, estamos hoy día en un nuevo capítulo de Confía en tu Poder y con una tremendísima invitada. No sé si la conocen aún, pero después de hoy día van a querer ir directo a sus redes sociales. Ya saben más de sus cursos y talleres. Estamos aquí con la José, que ahí me voy a tener que llevar con la pronunciación del apellido. La José Quiñinao. ¿Cómo bien, se pronuncian bien? Es que como tiene las dos I. Quiñinao. N. Ah, perfecto. Oye, la José es kinesióloga especializada en obstetricia y bueno, ya lleva unos años ahí de fundadora de Loca Pelvis, donde ayuda a un montón de mujeres a conectar con su sexualidad, y recientemente lanzó su libro llamado igual Loca Pelvis, que es un viaje personal a tu sexualidad. Así que nada, me siento una afortunada de tenerte aquí, Cote, y poder preguntarte muchas de las cosas que todos tenemos dudas, pero muy poco nos atrevemos a hacerlas. Tal cual. Entonces, bueno, partiendo de esto, yo quería preguntarte, ¿por qué tú crees que nos cuesta tanto hablar de sexualidad? Bueno, hay varias, en verdad, razones. Y yo siento que la principal es el tabú que existe en nuestra sociedad y cultura. O sea, es que yo siento que más que como explicar como la parte teórica, es mucho más fácil ir hacia atrás, como ir hacia nuestro pasado y acordarnos cuándo nos hablaron del cuerpo o de los genitales o de las relaciones sexuales en el colegio y la familia, y ahí inmediatamente uno es como que se prende una ampolleta y es como, mierda, onda, en verdad nadie me habló tan directo. Y también cuando había una ventanita para poder hablar de estos procesos, mucho venía desde el miedo, desde lo teórico, desde el miedo al embarazo, de las infecciones de transmisión sexual, que es como lo primero que te dicen que no hay que hacer. Claro. Entonces al final uno aprende a porrazos lo que sí hay que hacer, pero también muchas veces no se aprende a porrazos. Entonces como que uno lo calla porque no sabe dónde conversarlo o a quién preguntarle. O si algo es normal o no. Si es normal lo que me pasa o no, es como, y generalmente lo callan o lo callamos. Sí. Me incluyo también, porque obviamente, o sea, yo estudié en un colegio católico, pero yo siento que no fue tanto el catolicismo, al menos personalmente, estoy hablando personal, porque hay muchas pacientes que ese es un factor muy, muy grande. Claro, como la educación del colegio. Exacto, no fue tanto eso, sino fue como la poca información que se nos dio. Yo sí tuve educación sexual, entre comillas, de primero a cuarto medio con Teen Start, no sé si lo conocen, pero es como un modelo para hacer educación sexual y afectiva. Pero yo ahora mirando hacia atrás, lo único que me acuerdo eran las fotos e imágenes que nos mostraban de infección de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos para el embarazo, y con mucha suerte eso, y también cómo identificar nuestro flujo en el ciclo menstrual. Qué heavy, ahora que tú me lo decís, yo hago memoria y para mí va bien parecido, o sea, métodos anticonceptivos y la foto así, pero una foto como, ese es el útero, por ahí sale la o sea, como literalmente... Eso sí. Como muy en lo que decís tú, en el órgano y como en el cuerpo, o sea, como y muy de repasar, y te diría que hasta como del método Billings y o sea, eso sería ya como lo máximo, o sea, pero es verdad lo que decís tú, como muy enfocado en prevenir el embarazo. Claro, y yo ahí es como hago siempre la analogía de
es como si quisieras aprender alguna actividad física o de deporte y no te enseñan a jugar, sino que te enseñan a cómo, no sé, pues, no lesionarte. O sea, obviamente no vayas a saber entrenar, no vayas a saber disfrutar tu actividad física o deporte, todo el rato vayas a estar con miedo a hacerlo. Entonces, es lo mismo al final acá, es como, obviamente hay más situaciones donde tenemos temores, dudas, que no sabemos dónde preguntarlo porque nos enseñan como lo que no hay que hacer, y como tú decías, nos enseñan como la parte muy biológica, muy anatomía como de útero, Claro. más que incluso que vagina y vulva, y nos enseñan como este espacio como solo reproductor, como solo reproducir, solo la parte de tener hijos, hijas, no la parte de placer ni de disfrutar solas o con otra persona. Entonces, Que yo obviamente quedan muchas preguntas. Sí, pues. Y yo siento que igual, no sé, pero desde una mirada más de género, como que nos pasa más a las mujeres. Pues yo veo que los hombres en general, no sé si, bueno, para ellos es más fácil, entonces como que no necesitan tal vez tanta... o si también hay algo también, me imagino, o que pues casi seguro, que debe haber algo cultural también en lo que se espera del rol femenino o, o frases también que hacen mucho daño. O sea, yo me acuerdo haber escuchado como, no me acuerdo ni quién lo decía, pero como que, oye, que había mujeres para pasarlo bien y mujeres para casarse. o comentarios así que al final se hacían tal vez, o oye, que se estáis vistiendo muy escotada, parecís esto, o como que hay mucho... Todo el tiempo taparte, que no te comportes así o así. Era como que no podías hacer las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Muy etiqueta. Sí, es verdad. Y heavy, porque eso al final es una creencia como que la tenéis ya en el inconsciente. O sea, esa cuestión ya está demasiado enterrada. Sí, Como... pero eso es lo bonito como de aprender de esto, como darte cuenta que uno la tienes enterrada, porque hay veces que ni siquiera sabemos qué hay debajo de la tierra. Claro. Entonces, como ya sabes que podría haber algo, uno puede empezar como a mirar esa tierrita, como, a ver, voy a desenterrar esto y poder mirar lo que tengo. Claro. Porque hay veces que, no sé, por ejemplo, mis amigas, que obviamente sí siguen loca pelvis, y también leyeron el libro, a veces cuando nos juntamos y hablamos de estas cosas, es como, siguen, por ejemplo, ocupando el concepto de virginidad. Y es como, ya, vos, onda, cambien la cuestión. Igual, todas esas cosas está tan metido, como desde el hablar hasta cómo nos comportamos con otras personas, que es como desde ese lugar, como ser súper consciente cómo hablo o cómo me hablo o cómo me relaciono con otra persona para poder desenterrar esas cositas. Claro. Oye, Coté, hay una pregunta. Cuando alguien en el fondo te escribe o se acerca a ti o quiere tomar el taller o alguno, en el fondo, o una sesión, ¿cuáles tú veis que son como los casos más recurrentes que tenemos las mujeres? De por qué hay cuando se acercan a ti. Sí, es que yo igual en este momento de mi vida, no sé más adelante, pero yo estoy solo recibiendo pacientes con dolor o dificultad para tener relaciones sexuales penetrativas. Ya. Penetrativa, hablemos pene, introducir un dedo, o a veces cuando les cuesta hacer alguna evaluación ginecológica o no pueden hacerse el PAP, por ejemplo, porque este espacio está muy tenso, muy cerrado. Pero en el Instagram, por ejemplo, que llegan consultas como más generales, generalmente se está como, que lo habíamos conversado al principio, que les cuesta conectar con su, como que dicen que están mucho en la cabeza o les cuesta mucho centrarse en su cuerpo o les cuesta mucho sentir placer o tener deseo o de lleno ya que tienen el dolor. Pero es esta como palabra de cómo conecto con mi cuerpo. Esa frase se repite mucho y en realidad es súper subjetiva porque es como, ya, pero ¿a qué te refieres con conectar? Claro. ¿Cachai? Y ahí parte todo lo subjetivo porque es como, y se quedan en silencio un ratito y es como, uy, no sé. Entonces como ¿a qué nos referimos con eso? Pero yo creo que
como ese no saber conectar es porque también lo que tú dijiste al principio es como, ¿es normal que me pase esto? ¿Hasta qué punto es normal que tenga bajo deseo? Bajo deseo como, ¿respecto a quién? Se comparan mucho con sus parejas, por ejemplo. Entonces, o es normal que me cueste tener un orgasmo con mi pareja, o es normal que me ponga a pensar otra cosa mientras tengo relaciones sexuales, o es normal, como esa frase que está en el libro, ¿cierto? Como, ¿es normal esto? Es como esa necesidad de saber, poder compararse, que es lo que dijiste al principio, como los hombres como sexo, se responden más preguntas dentro como de su libertad para poder hablar más de estos temas. Como que es bien visto hablar eso y no... Claro, los hombres se matan de la risa, les encanta, es como su tema favorito, así. Claro, exacto. Entonces, no hay información, ni un profesional de salud muchas veces. Claro. Ahora hay más porque hay más redes sociales que como promueven... Que están tocando este tema, claro. Sí, pues si vaya a Gine, ¿cuántos minutos tiene? 15 a 20 máximo, es muy raro, hay, por suerte, pero pocos que tienen media hora de consulta. Pero yo siento que ni siquiera te lo preguntan, porque yo pienso, cuando yo, no sé, voy al ginecólogo, o sea, te hacen esto, te hacen el PAP una vez al año, bueno, uno cuando está esperando guagua va a ir más, yo en mi caso fui más porque... Esto me la viví en ginecólogos porque tuve, bueno, endometriosis bien chica y después, bueno, tratamiento de fertilidad. Pero tampoco es, o sea, yo pienso, todos los ginecólogos que he visto en mi vida y nunca nadie me ha preguntado, oye, nada, o sea, es como decís tú, al final te vas directo al, oye, hay esto, o hay un mioma, o te tenemos que sacar este examen, o... como muy o sea, no con ninguna pregunta asociada al disfrute o a cómo te relacionas con tu sexualidad, o sea, como puro y duro a lo que hay médico, o por lo menos lo que a mí me ha tocado, y eso que siento que he elegido súper buenos ginecólogos, o sea... Sí, es que esa Ale, a mí me pasa que ahí hay un tema y que es mucho más profundo, pero... yo hace poco también como que hice consciente esto de que en realidad nosotros como profesionales de la salud, en realidad somos profesionales de la enfermedad. A nosotros nos enseñan diagnósticos, nos enseñan personas dolientes, nos enseñan personas que hay que rehabilitar. También a los ginecólogos y ginecólogas les enseñan como las cosas malas que les pasan al cuerpo. Entonces estamos como... muy, y me estoy incluyendo porque a mí también me ha costado salir como de esa cosa rígida de ver a la persona más allá de la enfermedad, como bien nos enseñan test, nos enseñan índices, nos enseñan evaluaciones, preguntas y evaluaciones físicas apuntadas a encontrar algo malo. Entonces al final tampoco es como culpa de las personas que están atendiendo porque nos han enseñado así durante muchos años. Entonces cuesta incluir preguntas que asocien a la salud realmente, como que apunten al, como tú decís, como al placer, al disfrute. Y hay algo que aprendí hace poquito también, que por ejemplo las matronas y matrones también se dedican mucho más a esa área, ¿sí? Porque generalmente uno, si yo me quiero hacer el PAP, uno generalmente cuando está por ejemplo en un sistema privado, generalmente va a ginecología. No hay en la parte como de matrona, es muy raro que, por ejemplo, si hay una clínica, vaya a hacer una evaluación ginecológica con matrona. Pero, por ejemplo, en el sistema público esta es la primera puerta de entrada. Entonces ahí sí hay un sistema donde deberían, ¿cierto?, hacer estas evaluaciones, educación en qué método anticonceptivo quieres usar. Deberían incluirse preguntas sobre disfrute y sexualidad, pero también pues como estamos muy encerrados en la parte de enfermedad, de diagnóstico, y que tampoco sabemos vivir nuestra sexualidad también, porque no hay educación sexual en como este pregrado, cuesta más poder transmitirlo a las pacientes, como a las personas. Claro. Eso es un obstáculo que se está deshaciendo de a poquito. Sí.
Oye, y en base a lo que decía ya antes, por ejemplo, que en verdad una de las principales razones por las que llegan o se acercan es, por ejemplo, las relaciones sexuales dolorosas. Tú, eh, y aquí, bueno, la pregunta es como más, porque a mí me llama la atención, por ejemplo, yo, bueno, que tuve endometriosis, la cantidad de casos de endometriosis. Entonces, ¿Tú oye, tuviste? sí, ¿Vale? sí, yo a mí me operaron. Y heavy, porque tenía los dos ovarios. Y cada vez más me doy cuenta de que hay más mujeres que tienen endometriosis o algo también como en la parte reproductiva. Y yo creo mucho también en la parte como energética de uno, de que de repente hay, bueno, tenemos centros energéticos y para mí ha habido mucho trabajo, por ejemplo, cuando además estaba en, en el tratamiento de fertilidad y todo, como de amigarme con ese chakra. como... Y ahí te quería preguntar, en el fondo, ¿tú qué ves? Porque yo soy una convencida de que nuestros pensamientos y nuestras creencias también al final tienen un efecto y unas consecuencias en nuestro cuerpo. Entonces, sin duda también me imagino que las relaciones dolorosas van muy de la mano a eso. No sé si nos podéis contar más, por qué se producen, cómo se puede, cómo si uno está en una relación sexual y está sintiendo dolor, qué tiene que hacer, qué exámenes, o cómo podría uno empezar a salir de esa situación. Mm. Ahí lo primero, Ale, o sea, ay, a ver, acá igual voy a hablar muy desde el punto de vista kinésico. Mm. En kinesiología es muy desde la parte corporal primero, porque lo que nos han enseñado también, pero estoy muy de acuerdo, bueno, y que el libro habla también de esa conexión como de creencias, pensamientos, como lo que pasa acá arriba y con todo lo que pasa aquí abajo, o sea, cómo se comunican mutuamente la mente, el cerebro y el cuerpo. Pero lo primero que una persona que tiene, por ejemplo, dolor en las relaciones tiene que hacer es descartar algo físico. Bien, eso lo ve la matrona, el matrón o el profesional ginecológico. Descartar, por ejemplo, como tú dices, que esté asociado a una endometriosis, a un diagnóstico dermatológico de la vulva, si hay algún prolapso, que es cuando algún órgano pélvico desciende, si es que ha estado una mujer posparto, cuando hay cicatrices en la vulva. O sea, hay un montón de diagnósticos físicos que hay que descartar. Bien, porque pueden ser obviamente peligrosos en un futuro cercano o lejano para la salud de la propia como mujer. Entonces, se descarta eso primero y muchas veces pasa que los profesionales de ginecología no saben de piso pélvico, que es lo que yo veo. Entonces, el piso pélvico, así muy sencillito como para que se entienda, es un músculo que abraza tu vagina en la entrada vaginal. Es como, yo le digo a la paciente, es como un conserje, o una conserja, que si está muy activo, cuesta que haya penetración, cuesta que algo entre dentro de la vagina y se genera mayor roce, mayor dificultad, o cuando hay un caso más severo, de lleno no entra nada, ni un cotonito, ni la evaluación ginecológica, ni un dedo, ni un pene, ni un tampón, ni una copita menstrual, nada. Entonces, por eso hay que descartar primero esas como posibles diagnósticos físicos. Si está todo bien, es muy probable que sea esta musculatura. Y esta musculatura, Ale, como cualquier otra del cuerpo, está sujeta a lo que tú quieras hacer con el cuerpo. Y eso viene desde las acciones, lo que pienses, las creencias, lo que cómo tú te quieras mover. O sea, por ejemplo, nosotras como kines, cuando yo antes me dedicaba a otras cosas como, no sé, pues personas que habían tenido algún tipo de accidente y quedaban sin movilidad o podían mover, pero muy poquito, uno no les enseñaba, no sé, pues, ya señora, le vamos a mover el brazo de esta manera y vamos a hacer flexión de codo. No, uno le enseñaba a la persona a moverse con una intención y esa intención está aquí. Uno la crea... Claro, en la cabeza. En la cabeza primero. Entonces, esa parte como de unir creencias, pensamientos, es imposible, pues, es como imposible separarla del cuerpo. Entonces, sí, en dolor, ojalá en verdad los profesionales veamos esto de manera integral.
Está ahí como esta parte también, muchas veces espiritual también. Hay veces que las personas han vivido, no sé, pues te voy a contar, más fácil explicarlo con una paciente. La semana pasada hay una chica que está conmigo simplemente con el objetivo del nombre de este capítulo, que es como, ¿cómo puedo conectar mejor con mi sexualidad? Y eso no es un diagnóstico. Entonces estamos viendo más en la parte primero que conozca esta parte de su cuerpo, sacando algunas creencias que ha sacado, o sea, que ha interiorizado dentro de su vida. Y si bien ella, por ejemplo, no ha vivido algún abuso sexual, sí, ella ha hecho procesos espirituales donde sí se le ha indicado que sí su linaje ha vivido abusos. Entonces, ella en sí misma cree en esto. Porque yo puedo creer poco o yo puedo creer mucho, pero yo no puedo poner mi creencia sobre ella. Entonces, si ella me lo está diciendo, es algo que sí está repercutiendo en su cuerpo. Entonces, estas cositas, Ale, como tú decís, como, por ejemplo, la endometriosis, verla desde un lado físico, psicológico, emocional, espiritual, que es imposible verlo todo separado si uno quiere realmente como que sea no volver a desarrollarla, porque eso, porque al final bueno, y hay una frase de tu libro que a mí me encantó, que yo aquí anoté, que es como: la sexualidad no se trata solo de los genitales, sino de la forma en que te relacionas y disfrutas tu cuerpo. Entonces también me imagino, o sea, que también tiene mucho que ver con la apreciación de nuestro cuerpo, de cómo nos sentimos nosotras, de si nos sentimos atractivas o no, de cómo conectamos como con nuestra sensualidad y si nos gusta lo que vemos. Eso. ¿O no? Ahí, ¿tú cómo lo ves? Sí, es que, ¿cuál fue la frase que dijiste? Ya, que no se trataba solo de los genitales. Sí. Pero en realidad, para mí es lo primero que igual uno debería, si uno habla de sexualidad, hay personas que dicen como, bueno, y que también estoy de acuerdo, ¿no? Pero, es que hay tanta cosa en esto ya. Pero como que dicen ya que el placer no es solo en los genitales y que también, por ejemplo, hay que empezar a despertar, por ejemplo, desde la piel, donde en realidad todo el cuerpo es excitable. Sí, pero obviamente hay partes de nuestro cuerpo que igual tienen ciertos protagonismos en ciertas funciones. Entonces los genitales, sí, tienen este protagonismo porque está el clítoris, están los labios, están parte de la vulva que al tocarlos es mucho más fácil que se excite en nuestro cuerpo. Pero no es solo de los genitales porque, supongamos una persona, aquí vamos a responder las preguntas de tus amigas, una persona que se toca y que sí puede, y se da placer a sí misma y puede tener un orgasmo fácilmente sola, que es una pregunta muy común. Pero al momento de relacionarse con otra persona le cuesta mucho tener placer o tener un orgasmo. Ahí hay factores que influyen como lo que estaba ahí diciendo, ¿cachai? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, como esta autoapreciación, si no estoy segura con mi cuerpo, ¿qué pasa si me saco la polera? ¿Qué voy a sentir en ese momento? ¿Qué podría sentir? ¿Qué podríais sentir, Ale? Si te sacáis y no, es como... o sea, claro, como que podéis sentir inseguridad, vergüenza. ¿Cierto? Y esas finalmente son emociones y sentimientos que cierran al cuerpo. Lo hacen estar más tenso, lo hacen estar más incómodo, lo hacen estar pensando en eso. Es como, uy, si me depile hoy día, o si piensa de esto, hoy quizás no sé, mis pechugas no son tan así como deberían ser. Como, al final entonces, esa es como desconexión, que es como, bien, estoy en el cuerpo, esto está rico que estoy pasando, me saco la polera, o voy, no sé, o prenden la luz, o la persona les va a realizar sexo oral, y es como... Claro, como que todo se contrae, como... Todo se contrae y te vaya a la mente, pues te vaya a esos pensamientos, más de estar disfrutando del cuerpo. Entonces, claro, la sexualidad no está solo en los genitales porque hay muchos factores que influyen. ¿Cachai? Como... Oye, y otro término
que yo, bueno, leí en tu libro que yo no había escuchado antes, pero me encantó, era el tema del coitocentrismo. De cómo al final la sexualidad, ya sea por las películas, por la publicidad, el porno, no sé, anda a saber, como al final es el ecosistema. ¿Cómo? Porque al final tú decís ya, sexo es el acto. No sé si nos podrías explicar más sobre este término para las personas que no lo hayan escuchado como yo, que no lo había escuchado hasta que leí tu libro. Y cuál es el impacto que tiene también en la sexualidad. Hace un ratito, Ale, tú dijiste como por qué los hombres tenían como cierta facilidad para relacionarse con este espacio. Y es que es justamente eso, es como cuando estábamos en el colegio o es cosa de caminar solamente un rato en la calle y siempre hay penes dibujados, siempre entre todas las personas se rayaban los cuadernos y se dibujaban penes. El pene es un espacio del cuerpo que es fácil de ver, ¿cierto? Los niños cuando se miran los genitales juegan con su pene, los niños chiquititos se tiran el pene, se lo tocan, hacen pipí, lo tocan. En cambio, la vulva es un espacio que es más difícil mirar. Como que uno tiene que ser realmente curiosa para poder ir a tocar ese lugar, porque hay muchos pliegues en ese espacio. Entonces, como está más tapado, uno, cuesta más mirarlo, ¿bien? Y dos, cuando ya empezamos a tener esta curiosidad de poder mirarlo, muchas veces hay frases que nos dijeron cuando pequeñas como las mujeres no se miran, o si te estáis tocando es como eso no se toca, las piernas cruzadas, ¿cachai? Como que todo este lugar está como más, como que hay una barrera física invisible que nos ha impedido como poder conocer este lugar. Entonces, la información que hay, bien, generalmente está más asociada a la parte de pene. Está mucho más, es mucho más fácil hablar de ese lugar porque también las películas, las series, la pornografía han llevado toda la energía a que todas las personas que vean esto vean un pene entrando dentro de una vagina y que eso es como el acto final, ¿cachai? Que también se refleja en las conversaciones con nuestras amigas. O sea, si tenía una amiga que está saliendo con alguien, supongamos que esta amiga es heterosexual, está saliendo con alguien que tiene pene y le preguntáis, oye, ¿y tuvieron sexo anoche? Y tu amiga podría haber hecho de todo menos penetración y tu amiga te va a decir que no. Y eso es coitocentrismo, ¿cachai? Pensar la relación sexual solo como acto pene dentro de una vagina, solo como un acto penetrativo. Entonces, claro, si no hubo penetración es como que algo no está completo. Entonces eso es coitocentrismo, es que solo una relación sexual uno la piense cuando hubo este acto. Claro. Entonces todos los juegos extras, entre comillas, quedan fuera. Es como que tiene menos valor un beso, cariños, que te toquen las pechugas, el sexo oral, sexo anal. O sea, todo tipo de sexo queda fuera cuando uno habla de sexo. ¿Cachai? Entonces eso es el coitocentrismo, que todo vaya rápidamente a lo penetrativo, al coito. ¿Cachai? Coitocentrismo es eso. O sea, y eso en la pornografía daña mucho la pareja, daña mucho a la sexualidad de la mujer. Sí. ¿Y tú por qué crees que de repente, porque sin duda lo que decís tú al final daña porque si uno ve, no sé, o las películas o esto y tú decís, oye, como que obvio que lo innato uno tiende como a comparar, como sobre todo a ciertas edades, después ya uno ciertas cosas las ha conversado. ¿Qué crees tú o cómo uno podría ir avanzando también uno misma entre sus grupos de amigas, también las que somos mamás o no sé, las que sean mamás? Yo todavía no soy mamá de niñita, pero cómo uno podría de cierta forma impulsar para ir quitando este tabú y también como fomentando la relación de las mujeres con su cuerpo, de nosotras con nuestro cuerpo. Ay, sí, o sea, justo hoy día en la mañana estaba escribiendo un post de eso porque, ¿sabéis qué? Hay una cuestión que
eh, es como, ya, lo primero, antes, y yo también como, es, como promulgaba esto, como, bueno, conocerte, mirarte, pero a veces no basta solo con eso, porque también como que no podemos compararlo, y de ahí sale como esta pregunta si es normal o no. Eh, Porque necesitamos una guía, necesitamos en principio una guía que, que no tenga como este enjuiciar, este comparar de mala manera, porque yo te puedo decir, como amiga, por ejemplo, si estamos conversando juntas, uy, yo tengo relación de esta manera y puedo tener un orgasmo de esta manera. Pero puede que lo tuyo sea similar, pero no igual. Entonces ahí entra como esta duda de, uy, ¿lo estaré haciendo mal? O como, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Cachai? Y también como compartírselo a tu pareja, si es hombre, es difícil también. Porque ellos también han vivido lo mismo que tú, este espacio desde el coitocentrismo, y de hecho ellos quieren llegar más rápido a la penetración. Claro. Entonces, yo creo que, a ver, como una buena iniciativa, fácil de hacer, sería, claro, como tú decís, como sentarte con tus amigas y realmente contar las experiencias que han tenido. ¿Cachai? Porque hay veces que sí hay amigas que sí han tenido buenas experiencias, entonces de ahí uno puede ir sacando recursos chiquititos como para ayudarse. A mí me pasa que cuando converso con mis amigas y que siempre me llama mucho la atención las frases de como, uy, fue bacán tener sexo con esta persona porque... Y es típico que dicen como, se preocupó de mí, se preocupó por fin de mí. Y es como, ¿y a qué te referís con eso? Y es como, no, como que hizo que yo tuviese placer, un orgasmo primero. Y es como, entonces cuando inmediatamente uno puede intuir como ya, cuando no se preocupó de ella, como un gallo, que probablemente quería solamente complacerse a él y que generalmente es con la penetración. ¿Cachai? Entonces, como conversar ya eso, es como ya, ¿y cómo se preocupó de ti? Ah, me hizo sexo oral. ¿A mí me gusta el sexo oral? Sí, no. ¿Podría probarlo? Quizás podría ser. Oye, la masturbación, ¿tú te tocáis? Sí, no. ¿Cómo lo hacís? ¿Cómo te tocáis? Porque hay muchas, por ejemplo, en el programa de dolor que yo hago, les hago una encuesta inicial privada, porque por lo mismo que tú decías, como hay veces que uno lo quiere hablar, pero todavía hay tantas trabas. Que es como difícil hablarlo, o sea, como... Claro, que es como, ¿me estará diciendo la verdad esta persona? ¿Me estará diciendo la verdad, mi amiga? Entonces, ya pues, ahí esta pregunta va como, ¿tienes orgasmo sola o no? ¿Tienes orgasmo con tu pareja o no? Y, no sé, pues grupal es como, sí, todas tenían un orgasmo. Y en la ficha personal, no todas tenían un orgasmo. Entonces ahí uno sabe que dentro de lo grupal muchas veces, claro, uno no lo quiere decir grupal por vergüenza, por miedo a que la juzguen, por no calzar en el grupo, ¿cachai? Entonces como poner como quizás esta banderita de lucha en las amigas y es como, bueno, hablemos, ninguna va a juzgar a nadie, porque podemos aprender lo que sabe la Ale, quizás no lo sabe la Coté, quizás lo que sabe la Coté no lo sabe la Andrea, quizás lo que sabe la Andrea. Y desde ese lugar es como, oye, a mí también me pasó esto. Claro, bueno, como esto es normal, como que no eres la única, si te pasaba a veces. Claro. Sí, y ahora que lo bueno es que hay como tantas redes como sociales que publican cosas como, oye, ¿cachai que leí esto el otro día? Da, tómalo, ¿cachai? O compartir un post. Es que heavy esto, porque pasa, bueno, como el algoritmo ve, no sé, de lo que tú publicas y las personas que interactúan, tal vez probablemente, tal como, no sé, a mí me salen millones de cuentas de bienestar, como que yo siento que todo el día me salen cuentas de, probablemente a ti también te salen, pero a mí, por ejemplo, no me salen tantas cuentas de como que toquen estos temas. No sé, a las personas, porque yo a todos, bueno, las invito a seguir a la Coté en Loca Pelvis. Voy a partir por el libro. Sí, bueno, el libro que está, yo voy, ¿en qué página voy? En la 87 y me ha encantado, me ha encantado. En la 3. No. Oye, si no lo hubiese podido ir a sacar, como que iba... Sí. No, está muy, o sea, de verdad me ha encantado. Eso, como, ¿qué les recomendaría? Porque ya quedan pocos minutos, entonces nada, me encantaría que tú pudieras decir como dónde te pueden encontrar y qué consejos o qué 3 tips tú darías o un tip, no sé, para alguien que quiera ir
avanzando hacia conectar con su cuerpo y sentir mayor disfrute. Ay, sí. A ver, yo creo que, bueno, el libro obviamente está hecho para mujeres que hemos vivido dentro de esta sociedad, más todavía nosotras como chilenas también, o cualquier cultura como latinoamericana, o que usemos estos conceptos de virginidad, que hemos recibido poca educación sexual, que nos hemos conectado mucho desde el miedo, de la culpa, de la vergüenza con nuestro cuerpo. Sí o sí, el libro abre una puerta gigante a, como dijimos en el podcast, como desenterrar esto que tenemos, mirar cómo nos hemos relacionado, y los últimos capítulos son como de esto de enseñar qué tenemos aquí abajo, enseñar qué tenemos y cómo nos podemos empezar a relacionar con otra persona. Y hay un curso en la web de locapelvis.com que se llama Despierta tu piso pélvico, que habla de esta parte de que puedan ver las vulvas de otras mujeres, de que puedan entender la zona genital y cómo se relaciona con estos pensamientos y creencias que tenemos, cómo empezar a darle movimiento a este espacio del cuerpo. Y yo creo que ya al menos con eso, y que lo puedan compartir con sus amigas, hablarlo como dijimos ahora, darle como poner, no sé, es como, siento que es más típico como cuando se juntan solo mujeres, o cuando hay, por ejemplo, despedidas de solteras y que hablan como, que es como el momento para hablar de sexo, es como que sea un poquito más común, que sea un poquito más natural, como preguntarle a tu amiga eso, y no solo como, oye, ¿qué pasa? Ay, no sé, tú tomas pastillas, es como, ¿y qué pasa si no me tomé esta en la noche? O, ¿cachai? Como, más que hablar de eso, es como, oye, me pasó esto en un orgasmo. O, no sé. Ay, hay tanta historia que Sí, como se sin duda, o sea, yo te juro que como que creo que casi vamos a tener que hacer otra entrevista porque me quedé corta con las preguntas que te tenía, pero ya estamos en la hora, así que, oye, Coté, agradecerte, se me pasó volando, estuvo muy entrete y nada, y espero que les sirva, o sea, sin duda, que lata que el tema sea tan tabú, o sea, yo también creo que ojalá... Ahí pues una invitación para que todos ya empiecen a tocar más estos temas, vayan a comprar el libro y empecemos a conversar más de sexualidad. Que pueden, desde ese lugar pueden ir sacando preguntas también. Sí, no, de todas maneras, de todas maneras. Oye, muchas gracias, Coté, que estés bien. Gracias. Oye, diste el Instagram, ¿cierto? ¿De dónde te podían encontrar? Loca Pelvis. Loca Pelvis, tal cual. Así que, tal cual. Súper. Ya, muchas gracias. Que estés muy bien, Coté. Chao. Gracias por ser parte de Confía en tu Poder. Espero me acompañes en el próximo capítulo y recuerda que si te gustó este podcast puedes activar las notificaciones para que no te lo pierdas.